Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta jornada de capacitación virtual. La charla que vamos a hacer es con base en la explicación del protocolo de bioseguridad que nos establece la resolución 0666 de 2020 y con la cual tenemos que tener muy estricto cumplimiento, adicional al compromiso social y de seguridad que tiene la organización para cuidar a sus trabajadores, pues está ese compromiso de mantener los trabajos vigentes. Tenemos una resolución, lo que les voy a explicar hoy es tácitamente lo que la resolución 0666 nos obliga a tener, no es algo que si queremos, este protocolo es una adaptación del protocolo que viene como anexo en la resolución. Muy claro, la resolución nos dice, adopten este protocolo. Es decir, no nos da cabida a decir, esto de pronto no lo tenemos, entonces no lo vamos a aplicar, o esto lo tenemos de esta manera y lo vamos a hacer como nosotros nos parece. No, tiene que estar tal cual como la resolución lo establece y dice, adopte este protocolo. Y si necesita, adáptelo a su organización. Es lo único que nos da de moldear esta norma. Entonces, estos objetivos que tenemos planteados, aunque realmente tienen que ver con el manejo de la transmisión del virus, que es SARS-CoV-2, al evitar que se transmita entre los trabajadores, pues va a también lograr que se transmita en sus hogares, porque si ustedes están asistiendo presencialmente y no cuidamos de estas recomendaciones que nos da el gobierno, pues no solamente nos vamos a ver perjudicados nosotros, sino las personas que nos rodean en nuestras casas. Tenemos chiquitos, tenemos personas que nos esperan y tenemos también adultos mayores que pueden estar en nuestro núcleo familiar, que es uno de los ítems de los que hablaremos en este protocolo. Entonces, en primera instancia, lo que vamos es a tratar de minimizar la transmisión del virus. El virus existe, es una realidad, está en todos los lugares, tenemos muertos a raíz de este virus y tenemos que darle la importancia del caso al momento de protegernos. Entonces, adicional de cuidar y de minimizar la transmisión del virus, es mantener el negocio funcionando para que cumpliendo la ley, pues no vayamos a tener un cierre y despido de los trabajadores. Hay responsables, hay unos responsables acá en el protocolo. Resulta que este protocolo, pues, tiene como el mayor responsable al gerente. Como responsable tiene que garantizar el cumplimiento de la normatividad. Es una de las responsabilidades más grandes que tiene, pero igual también tiene la responsabilidad de proteger y proveer a los trabajadores de elementos de protección personal, que es una de las maneras en que se puede manejar el contagio. Es responsable porque se sigan capacitando los trabajadores y contratistas en el tema de este protocolo, que es lo que estamos haciendo hoy. Es responsable por reportar a la EPS y a la ARL en el evento que exista un caso confirmado y es responsable de promover el uso de la aplicación Corona App, aplicación que les he sugerido, por favor, la tomen en cuenta para su instalación en los teléfonos. Es de uso gratuito y para los teléfonos que tienen plan prepago tiene algunos beneficios de entrada, que es 1 giga de navegación y 100 minutos durante 30 días. Es como los convenios que ha hecho el Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones con las operadoras, y ustedes podrán tener acceso a este beneficio. Los trabajadores también tienen algún tipo de responsabilidad. En primera instancia, asistir a esta y todas las capacitaciones que tenga que hacerse en la organización. El cumplimiento de este protocolo es una responsabilidad y pasa a ser una responsabilidad del sistema de gestión, así como el que ustedes ya conocen, que es cuidar de la salud y suministrar información clara y veraz y utilizar los elementos de protección personal, además de reportar al empleador o contratante en el evento en que tengamos algún contagio desde el punto de vista del trabajador
o su familia, ¿sí? Esas son las responsabilidades que tenemos como trabajadores. El responsable de seguridad y salud en el trabajo va a garantizar también que exista la capacitación de este protocolo, que es con lo que le estamos dando cumplimiento hoy. Se elaboró este protocolo del cual le estamos charlando, es un documento y hoy vamos a hacer una síntesis de lo más relevante que tiene este protocolo. Y tenemos que hacer seguimiento a las acciones. Hay medidas generales. Cuando hablamos de las medidas generales, estamos hablando que hay 3 tipos de manejo que han demostrado que tienen mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus, y es tan fácil como que el lavado de manos, que es lo que hemos escuchado desde febrero. Ese ha sido el diario vivir desde febrero, que ante el coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, tenemos que hacer un lavado constante de manos, tenemos que tener un distanciamiento físico y debemos usar tapabocas. Esas son las 3 medidas básicas para que de ahí partamos la mitigación del virus. Entonces, en primera instancia, tenemos que saber que hay unos puntos adecuados para el lavado de manos. Allí deberá disponer de agua, obviamente, el jabón, que no debe ser un jabón especial, el jabón cosmético normal, y toallas de un solo uso, toallas desechables, toallas de papel, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe mantenerse en los baños para que hagamos el correcto lavado. También se debe disponer de alcohol glicerinado, mínimo entre el 60% y máximo el 95%. ¿Cuál es la diferencia del alcohol normal que tenemos allí? A pesar de que también desinfecta de la misma manera, el uso continuado de alcohol puede maltratar nuestras manos. El hecho de que sea glicerinado va a darle un cuidado especial a las manos para que no se nos acartone y no se nos dañe la piel con el uso continuado del alcohol. En los baños debe existir el letrero del adecuado lavado de manos. ¿Cómo debe hacerse? Debe hacerse cada 3 horas, debe hacerse a la entrada de la jornada, debe durar el jabón mínimo entre 20 y 30 segundos. ¿Cuál es la técnica? Primero, frotando las palmas, luego frotando cada dedo, haciéndolo un masaje a cada dedo, luego debemos frotar en la parte posterior de las manos, o sea, encima de las manos, luego debemos hacer una fricción a los dedos por encima, luego debemos hacer una fricción a las uñas, a la uña como rascando la palma. Todo esto debe durar durante 30 segundos, de tal manera que el jabón llegue a todos los rincones y a todas las partes de la mano. Entonces, ese lavado de manos tiene que tener también un responsable. En este caso, pues, la persona idónea para recordar y ojalá poner alarmas, a poner un recordatorio, pues va a ser el líder de la planta, va a ser el que recuerde que cada 3 horas, ojalá cada 2, nos lavemos las manos, que la manera de hacerlo y estar pendiente de que se mantenga los insumos, el jabón, que se mantenga el alcohol glicerinado, que una vez estemos en contacto con superficies que pueden estar contaminadas por alguien más, pues tenemos que estar también lavando las manos, como los pasamanos de la escalera. Si en algún momento tenemos que coger una herramienta prestada, si en algún momento tocamos nuestro tapabocas, que es algo que les explicaré a continuación, pues allí tenemos que tener también el lavado de manos. También tenemos que tener en cuenta que si estornudamos o tosemos en un pañuelo, ese pañuelo lo botamos de una vez. Si lo hacemos en el codo, pues tendrá el tapabocas. Entonces, pues, entre menos toquemos aquellas partes con las que puede estar en contacto nuestra saliva, pues va a ser mucho mejor. Antes y después de manipular el tapabocas. Y esta es una partecita que la vamos a ver específicamente con el tema del tapabocas. Ese es el tema del lavado de manos. Cuando
terminemos la labor, también debemos lavarnos las manos. Apenas cuando lleguemos a nuestra casa, debemos entrar derecho a quitarnos la ropa y a lavarnos las manos. Entonces, el lavado de manos se va a convertir en un hábito, en una vocación que tiene que convertirse por lo menos unas 10 veces al día. Antes de comer, después de comer, antes de cambiarse el tapabocas, etcétera, etcétera. Luego tenemos que la segunda medida será la de distanciamiento físico. Entonces, en el tema del distanciamiento físico, tenemos que los trabajadores deberán permanecer al menos 2 metros de distancia. Tenemos que también tener las recomendaciones visuales en qué momento o en qué lugares se deben hacer distanciamiento de los 2 metros. Ese distanciamiento aplica para las zonas de alimentación. En ese aspecto del compartir alimento, sí lo podemos manejar. No es necesario que estemos hombro con hombro almorzando. Entonces debemos garantizar que existan 2 metros de distancia en lugares donde, por ejemplo, hemos tenido una cercanía normal. El distanciamiento físico, como les digo, se debe tener al menos 2 metros en aquellas funciones donde no se pueda. Entonces vamos a reforzar las otras dos, que sea la manera efectiva, las otras dos condiciones para que no vayamos a tener algún tipo de mal manejo. El uso del tapabocas es la tercera medida. El uso de tapabocas será obligatorio en el transporte público. Entonces, es un elemento que debemos portar para cuando tengamos que utilizar el servicio de transporte masivo. Pues la resolución no le da esa responsabilidad a la empresa de que le siga supliendo para poder ir a su trabajo o venir de su casa. Entonces, es una responsabilidad del trabajador, queda abierta a la condición de que la empresa a su criterio los pueda dar, pero no es una obligación. Tenemos que reforzar las recomendaciones, es decir, que vendrá una capacitación específica en el uso de esos elementos de protección. Si las personas quisieran, pueden usar los guantes de nitrilo para el transporte en el transporte público. Está de más, no se obliga. Los guantes de nitrilo también los van a utilizar al momento de desinfectar. Así que tenemos que garantizar que por lo menos las máquinas que están a nuestro cargo la tenemos que desinfectar al inicio de la jornada y al finalizar la jornada. Entonces, es una responsabilidad de los trabajadores que se haga esa desinfección de las máquinas, sobre todo de los paneles. Todo ello que estamos tocando, los botones que estamos tocando, las manillas, las perillas, todo eso es lo que tenemos que desinfectar antes y después, con un trapo limpio, con alcohol, y es responsabilidad de cada trabajador hacerlo. También tenemos que desinfectar, o en su medida lavar, los elementos de protección que no son desechables. ¿Cuáles? Las gafas, las máscaras, las mascarillas media cara de protección de material particulado, los guantes que se puedan lavar, la ropa de trabajo. Estos elementos de protección personal se deben lavar y desinfectar a diario, al terminar la jornada, ¿sí? Entonces, es un tema que debe ser manejado por cada uno de los trabajadores. Es otra responsabilidad de cada trabajador. Debemos instalar recipientes adecuados para el destino final de estos tapabocas de los que estamos hablando. Y ya les cuento específicamente cómo se maneja. Los elementos de protección personal no se deben compartir, no se deben compartir las gafas, ojalá tampoco los guantes. Ningún elemento de protección personal debe compartirse. Y los elementos de protección deben ser usados, incluida la dotación, única y exclusivamente para actividades laborales. No se pueden utilizar fuera de la labor.
Es decir, que con ello nos lleva a que la dotación, la camisa, el pantalón, las botas, solo deberán ser usadas en la planta. No pueden salir con alguna de esas prendas vestidas. Tienen que llegar con su ropa normal de calle y en la empresa se cambian la ropa. En el tema de tapabocas, entonces, como les decía, el uso es obligatorio en el transporte público. Hay unos tapabocas que se ajustan, entonces hay que tener en cuenta que esos elásticos van por detrás de la oreja, que tiene una tira que se amolda al tabique, que el material de color va hacia afuera, la capa blanca está hacia adentro, que tenemos que mantener cubierta boca y nariz, no es solamente para proteger la boca, como en algunos casos se puede observar por la calle, van solamente con el tapabocas cubriéndole boca, pero tienen que ir desde la nariz hasta debajo del mentón, ¿sí? No hay que tocarlo durante su uso. El hecho de que sea impermeable en su exterior, es decir, que está capturando esas microgotas que pueden estar de alguien que estornudó, puede ser unas microgotas del mismo sudor que pueden estar suspendidas en aire y se van aferrando allí, a esta parte verde del tapabocas. Por eso no debo tocar esa parte externa. Cuando me lo vaya a retirar, lo que debo hacerlo es retirarlo por los elásticos y doblarlo de tal manera que esa parte verde exterior quede doblada hacia adentro, ¿sí? Porque lo que está por dentro, en este caso lo que está tocando mi cara, mi boca, mi nariz, pues va a ser mi sudor, de pronto algún tipo de gotas de saliva y son mías, pero lo que está en la parte de color, en la parte verdecita de color, pues es lo que el tapabocas recogió de los demás y es de lo que tengo que cuidarme de no contaminarme. En ese orden de ideas, cada vez que yo me quite el tapabocas, sea para almorzar, sea para tomar agua, lo manipulo. Si es solo para tomar agua, pues puedo volvérmelo a poner. Ya para un almuerzo, lo tengo que quitármelo y ya tengo que reemplazarlo cuando termine el almuerzo. Cuando yo me lo quite, tengo que lavarme las manos. Cuando yo me lo ponga, debo lavarme las manos. Al tratar de no tocarlo, pero se me olvide y me doy cuenta de que lo toqué, irme a lavar las manos. Por esto mismo que les explico que la parte exterior del tapabocas está adherida a todas esas impurezas de los demás y que es de lo que tengo que cuidarme, ¿sí? Un tapabocas que yo me retire para tomar el alimento, pues yo no lo puedo dejar sobre la mesa, porque si lo dejo de la mesa, si lo dejo por el lado contaminado verde, pues estoy contaminando la mesa. Si lo dejo por el lado en el que me da a la boca y a la nariz, pues muy probablemente yo también esté contaminado, pero sea asintomático y estoy contaminando de la misma manera la mesa. Entonces, ni limpio ni sucio, yo debo descargar un tapabocas en ninguna superficie, porque o estoy recogiendo contaminación y después me la pongo en la cara, o estoy dejando contaminación de alguna manera. Entonces, el manejo del tapabocas, aunque nunca habíamos tenido una información como tan detallada de ese manejo que hay que darle, esto pues es lo que normalmente hacen los médicos. Ellos al tener esa protección en el cual su riesgo, pues eso, el riesgo biológico es el más alto, pues ellos sí la tienen clara y practican esto mismo que les estoy informando para el adecuado uso del tapabocas. Entonces ahora nosotros nos tenemos que tener esa misma educación de médico para que la eficiencia del tapabocas sea la mejor. Entonces por ello, cada vez que quiera quitármelo, debo lavarme las manos, cada vez tengo que evitar tocarlo. Cuando me lo quite, esa parte de color va a quedar por dentro y existirá un contenedor específico para depositar los tapabocas. No puedo tirarlo a la caneca al lado de mi escritorio, no puedo tirarlo a la caneca donde tengo los residuos normales u ordinarios,
Debemos tener un contenedor específico, ojalá rojo, que es la clasificación o el código de color para los desechos o residuos peligrosos, que en este caso podrán ser potencialmente peligrosos. Y cuando los saquemos a la basura, deben estar en doble bolsa negra, para evitar que las personas que reciclan puedan abrirla y contaminarse ellos también. Ojalá etiquetada. Si la podemos hacer en bolsa roja, pues, y marcada, que diga residuos biológicos, mucho mejor. Pero lo que nos recomienda la norma es que sea en una bolsa negra, doble bolsa negra, para disponer todos los residuos de tapabocas o guantes con los que se haya hecho desinfección. Luego tenemos que, adicional a estas tres medidas, tenemos que tener un protocolo de limpieza y desinfección. Entonces, tenemos que garantizar que al menos se haga una desinfección muy juiciosa de lo que tiene que ver con las máquinas, ¿sí? No podemos darle cabida a que el día de mañana nos pidan evidencia que se haga desinfección y limpieza todos los días y tenemos que garantizar que al menos las máquinas, y lo tenemos que dejar registrado para que podamos evidenciar que todos los días tenemos esta desinfección como nos habla la resolución. La resolución nos establece que tiene que ser a diario, ¿sí? Los trabajadores diariamente debemos desinfectar con alcohol todos los objetos, máquinas, paneles de control, superficies, escritorios, teclados, mouse, todo lo que entramos en contacto. Entonces tenemos que disponer para cada trabajador un kitcito, un kit de alcohol y trapito para que todos los días limpie su máquina, limpie su equipo, limpie su herramienta. Suena muy estricto, suena muy cansón, pero es lo que nos va a proteger. En la manipulación de esos mismos insumos de limpieza, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros compramos tema de limpiador de pisos, tema de la balosa, el hipoclorito. Esos insumos normalmente son los que la norma recomienda. No tenemos que ir a comprar el amonio cuaternario ni el peróxido de hidrógeno para desinfectar. Con esos elementos físicos podemos seguir trabajando, ¿sí? ¿Qué nos recomiendan? Que debamos tener las fichas de seguridad o las hojas de seguridad de los datos, que los insumos se estén guardando de manera adecuada, ojalá en el almacén, lo que tenga que ver con stock y en otra zona con lo que tenga que ver de insumos. La norma nos pide que tengamos la cantidad de insumos suficientes para no estar comprándolo cada 8 días y evitar salir a exponernos a la calle, ¿sí? Más que la calle, pues a esos sitios donde hay afluencia de público, ¿sí? Entonces la sugerencia es que se tenga un adecuado stock para no estar saliendo cada nada por eso. Los pisos, los baños, nos los piden que sea desinfectados con hipoclorito de sodio. Normalmente el hipoclorito viene con una concentración del 5%. Nos sugieren que sea del 0.1%. Es decir, que si viene el 5%, pero pues hacer la conversión y que quede al 0.1 mínimo, ¿sí? Que con esa concentración se puede desinfectar pisos, se pueden desinfectar baños, ¿sí? Es algo que pueden optar para que podamos cumplir la norma cabalidad. Si vamos a reenvasar, como les explico, pues tenemos que tener rotulado que en ese spray o en ese atomizador que normalmente no trae etiqueta, pues yo lo marco con una etiquetica, ojalá la manejemos con el sistema globalmente armonizado, para que diga que eso es hipoclorito de sodio al 0.1%. Y ya, con eso cumplimos, ¿sí?
que no vayamos a reenvasar alguna sustancia en envases que no estén rotulados y menos en envases que han sido, cuyo origen han sido de alimentos. Por ejemplo, en la botella de agua o en la botella de Coca-Cola. Nada de eso se deben reenvasar productos químicos. ¿Listo? Eso en cuanto a la manipulación de insumos y la limpieza y desinfección. Por último, en el tema de limpieza y desinfección, tenemos el manejo de residuos. Entonces, en ese manejo de residuos, tenemos que garantizar que podamos tener la caneca, el contenedor específico para esos residuos potencialmente peligrosos, es decir, donde todos van y depositan su tapabocas usado, donde todos van, donde la persona que hizo limpieza y desinfección de rociar el producto químico o el producto o el hipoclorito en los baños, al salir se quite los guantes y de una vez queda allí. Esos elementos de desinfección no deberán ser reutilizados. Cuando se limpien paneles, cuando se limpien máquinas, herramientas, superficies, todo lo que tiene que ver con el material de trabajo, no debe ser reutilizado. Y este contenedor pues se va a identificar como un residuo peligroso. Como les digo, ojalá podamos adquirir una caneca roja y que la bolsa también sea roja, que la venden normalmente en el mercado, como una caneca, así como venden la verde, así como venden la azul, venden los mismos códigos de colores porque es bastante usual usarlas y que todos tengamos claro en dónde quede y que al sacarla, pues si se saca en la bolsa roja, pues todos van a entender que va a ser un residuo peligroso. Se debe garantizar que los residuos aprovechables como papel, cartón, vidrio, plástico, metal, los podamos tener separados y aquellos aprovechables, pues también acopiados de una manera organizada. Los residuos aprovechables, recordemos que tenemos una norma a nivel distrital en la cual el papel, el cartón, envases de vidrio, de plástico que puedan ser reaprovechados, esos se empacan en bolsa blanca, de tal manera que cuando los recicladores la vean, puedan llevarse esos materiales y no tengan que esculcar en la bolsa negra, donde estamos echando los residuos de comida, el licopor de donde nos trajeron el domicilio, o todo esto que tiene que ver con materiales ordinarios. ¿Listo? Entonces, cada vez que se hace esa recolección, que me imagino que lo hace la chica de servicios generales, al sacar la basura, pues eso se tienen que utilizar los elementos de protección personal, debe utilizar tapabocas, debe utilizar guantes, debe utilizar gafas, para cuando se vaya a manipular el contenido de ese contenedor, valga la redundancia, de esa caneca roja, donde tenemos desechos potencialmente peligrosos. Posterior a ello tenemos que otro ítem de los que nos habla esta resolución es la vigilancia de la salud. Entonces aquí viene lo grueso de las disposiciones que establece la ley. Nos dicen que debemos tomar la temperatura a todas las personas que ingresan. Entonces tenemos que adquirir ese termómetro de distancia porque no es solamente para los trabajadores. Y debe haber un responsable que tome la temperatura todos los días y lleve el récord a otro formato que tenemos para ello. Este termómetro también se desinfecta a diario, antes y después de su manejo, porque no va a ser solamente para los trabajadores. Cualquier persona que desea ingresar a las instalaciones, sea porque es cliente, sea porque es proveedor, va a descargar algo, pues tendrá que tomarse la temperatura y dejar el registro en un formato que tenemos para ello. La norma nos dice que diariamente debemos reportar, ya sea por correo electrónico, por teléfono o a través de la aplicación Corona App, nuestro estado de salud. Que eso ojalá sea al levantarse, ¿sí? Porque si ustedes tienen algún síntoma especial, como fiebre, dificultad para respirar,
pues eso hace que ustedes se queden en la casa y ya tienen reportado. No tienen que venir hasta las instalaciones para decir es que tengo fiebre o es que tengo dificultad para respirar. Estos dos síntomas son los que se consideran de mayor relevancia para no asistir a trabajar. Si tengo dolor de cabeza, pues muy probablemente solo el dolor de cabeza no va a ser solo por COVID. Si tengo tos, muy probablemente la tos puede ser por los picos respiratorios del clima que tenemos. Si tengo fatiga, dolor muscular, de pronto fue porque tengo algún tipo de afectación por la jornada laboral y entonces amanecí el otro día dolorido. Tiene que haber una conjunción de todos estos temas, de todos estos síntomas. Solamente por dolor de cabeza o por malestar o por otra de los síntomas que ahí consultamos, pues no es relevante para que no asista a trabajar. Sin embargo, la norma nos pide que tengamos que reportar a diario, ¿sí? Entonces, tenemos que reportar a diario el estado de salud. ¿Por qué? Porque el día de mañana nos van a pedir en el evento en que nos hagan una visita la manera en que estamos haciendo este reporte y yo voy a sacar un registro donde un día contestaron 4, el otro contestaron 3, en el otro contestaron y se acordaron todos y entonces no va a ser efectiva la medida. Es una responsabilidad que ante los ojos de este protocolo debemos vigilar que todos los trabajadores realicen el protocolo de lavado de manos, recordar de abstenernos de tocar la boca, nariz y ojos o tapaboca. Cada trabajador informará a su jefe inmediato la aparición de los síntomas. En este caso, lo que les indico, si amanecen con unos síntomas importantes, de una vez avisar a la empresa y notificar a su EPS. Entonces, hoy tengan muy claro cuál es su EPS, primero que todo, y segundo, cuál es el teléfono donde me atienden casos sospechosos de COVID. No en todos los teléfonos de la EPS atienden eso. Han dispuesto teléfonos específicos para notificar a la EPS sobre estados de salud de COVID. Tenemos un teléfono de la Secretaría Distrital de Salud y mucho más fácil el 192. Desde cualquier teléfono podemos marcar 192 de manera gratis, ¿sí? Vamos a disponer también diferentes horarios de almuerzo. Como les indiqué, ya no nos podemos sentar hombro con hombro a departir el almuerzo. Mientras dure esta emergencia sanitaria y mientras exista una medida eficaz para eliminar el virus o que quedemos inmunes, pues tenemos que seguir almorzando a 2 metros de distancia el uno con el otro y eso establece que se dividan los horarios de almuerzo cuando exista trabajo, cuando estén todos los trabajadores en planta. La norma nos establece que debemos tener casilleros y dobles, es decir, a cada persona se le asigna 2 cubículos, uno para que guarde su ropa de calle y el otro para que guarde su ropa de trabajo, de tal manera que yo no saque la ropa de trabajo y meta la ropa de calle y se pueda contaminar. Muy probablemente yo me lleve la ropa a lavar todos los días. Si es el caso que se pueda llevar todos los días y no guarde, no guarde allí ropa de trabajo, pues podemos tener uno. Pero la norma nos habla que tenemos que tener un casillero para que allí se dispongan la ropa de los trabajadores. Para que los trabajadores se lleven su ropa sucia a lavar a la casa, tenemos que llevarla en bolsas, ojalá lo más gruesitas posibles, lo mejor cerradas. Y en estas bolsas se transportará para su casa la ropa de trabajo para lavar. Ya hablamos específicamente qué hacemos con esa ropa cuando lleguemos a la casa. Como les indicaba arriba en los elementos de protección personal, se deben desinfectar y es que también se deben desinfectar los zapatos. Entonces, con el spray, sea con alcohol o sea con hipoclorito de sodio, tenemos que desinfectar diariamente el calzado también. ¿Listo? Hablando del calzado de trabajo. Ahora bien, cuando vamos a ingresar a las instalaciones,
tenemos que tener esa desinfección del calzado para que entremos con el calzado lo más limpio posible y no reguemos, en el caso de que traigamos virus, no lo reguemos por toda la planta. Bueno, o por la sección cuando llegue yo hasta mi punto de cambio de ropa. Yo me cambiaré en un lugar donde estaré solo, donde no habrán más de dos personas en menos de 2 metros de distancia, y pues tengo que garantizar que estos zapatos de la calle se desinfecten en la suela, ¿sí? Con hipoclorito de sodio o alcohol al 70%. Como les indiqué, los trabajadores deben llegar con su ropa de calle y llegan y se cambian totalmente en la planta con su ropa de trabajo y lavarlas diariamente. Apenas llegue a las instalaciones, entonces yo tengo que empezar a desinfectar zapatos, luego desinfectarme manos, ojalá esté ahí el dispensador con glicerina, con alcohol glicerinado, me lavo las manos, me cambio y me pongo mis elementos de protección personal, y si es el caso, viene el EPP. Este es el adecuado manejo que tenemos que vigilar desde la empresa para que estemos siempre cumpliendo lo de la resolución. El tapabocas disponible, deberá haber tapabocas disponible en todo momento. Entonces, cuando se esté almorzando, al finalizar del almuerzo debe haber una disposición de tapabocas para recambio para quienes estén utilizando tapabocas, porque el que esté utilizando la protección respiratoria de la mascarilla, pues simplemente vuelve y se coloca su EPP y sigue trabajando. Pero hay que establecer que se desinfecta antes y después de la jornada de trabajo. La norma nos dice que quienes trabajan de manera remota, las personas que tengan más de 60 años o personas o trabajadores que presenten morbilidades preexistentes. Explícitamente la norma nos habla de que esas enfermedades preexistentes serán que haya tenido cáncer, que haya tenido diabetes, que haya tenido o que tenga algún tema de hipertensión, enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular, que haya tenido VIH, lo que lo tenga, uso de corticoides o inmunodepresores, que son digámoslo así, unos medicamentos que que afectan el sistema inmune. Tenemos que averiguar de esos medicamentos que de pronto tenemos formulados o que hemos tomado recientemente, cuál puede ser inmunosupresor. La enfermedad pulmonar obstructiva, un EPOC, las personas que tienen obesidad mórbida o que por el contrario tengan desnutrición, y hay una palabra clave nueva en esta resolución: los fumadores. Las personas fumadores van a tener alto riesgo de que el COVID-19 les pueda generar una afectación en mayor medida, ¿sí? Entonces tenemos que garantizar que esas personas que tienen estas condiciones específicas deben seguir trabajando de manera remota. Y que adicional, los que tienen que ver con actividades de telemercadeo, de cobranza, administrativas, todo lo que se pueda manejar desde la casa, seguirá manejando desde la casa. No puedo llevarme un trabajador administrativo en este momento para trabajar en la oficina, porque esta norma me lo está prohibiendo y me recomienda que no me lo lleve para la oficina. Esos son los que seguirán en trabajo remoto de distancia. Ese trabajo remoto se garantizará que seguirá manteniendo capacitación continua y que debemos utilizar las herramientas tecnológicas para que se continúe la adecuada comunicación en todos los aspectos de la empresa y del sistema de gestión, ¿sí? Y los que están en forma presencial, pues son las personas que en este momento están llevando a cabo la operación, que definitivamente no puede
llevarse a cabo en sus casas, que deben cumplir todos estos parámetros anteriores en cuanto a la restricción del acercamiento, el lavado de las manos, el protocolo para entrar, el protocolo para salir, que si voy a estornudar lo haga en el brazo, que no debo tocarme el tapabocas, que debo disponer el tapaboca en la caneca. Entonces, lo que hemos hablado hasta el momento es el cumplimiento de las personas que están de manera presencial, que es lo que ha quedado claro en cuanto a la aplicación específica de este protocolo. No debemos llevar joyas en lo posible. Se recomienda que los trabajadores no lleven joyas, que se traten de cargar lo menos posible de la casa al trabajo, y que lo que tiene que ver con las llaves de su moto, el casco, los guantes, las maletas, pues se ingresen de una vez y queden en el casillero. Y que ese casillero pues también lo desinfectemos periódicamente para evitar que este casillero como tal se nos vuelva un punto de contagio o un foco de infección. Cuando una persona presencial tiene síntomas respiratorios, llegó bien, digamos, llegó bien a las 8 de la mañana, pero a las 3 de la tarde o 2 de la tarde empezó a tener deficiencia respiratoria y tuvimos un pico de fiebre. Entonces, tenemos que tener ya un punto para su aislamiento. Entonces, tenemos que definir cuál es ese punto donde vamos a sentar a esa persona a esperar de qué manera le vamos a dar gestión. Más adelante en el protocolo se establece que pues tenemos que sentar a la persona, tenemos que establecer obviamente estar preparados para poder darle esos primeros auxilios de COVID. La persona que lo acompañe pues va a tener sus guantes, sus gafas, protección respiratoria o el tapabocas, y con el sensor, con el termómetro de sensor, tomar temperatura. Llamamos a estas entidades que se establecen, como la EPS, el 192, e informamos. Allí nos van a establecer si viene una ambulancia y lo recoge, o definitivamente tenemos que llevarlo a su casa. Resulta que, pues, si la persona llegó en cicla, llegó en moto, pues no se va a poder devolver muy probablemente si está afectada en esto. Entonces tenemos que buscar la manera adecuada de llevarlo del trabajo a la casa y allí seguirle haciendo el seguimiento de su estado de salud. Si esta persona que tuvo esos síntomas muy específicos de COVID, como dificultad para respirar y fiebre, pues tenemos que pensar en desinfectar con alcohol todas las superficies en las que él pudo haber estado en contacto. Entonces se tiene que designar una persona que con sus respectivos EPP, con pañito y alcohol en mano, empieza a desinfectar el panel de control que estaba manipulando, las herramientas que estaban manipulando, el escritorio, si es el caso, todo lo que él pudo haber tenido como foco de infección, como foco de contacto, perdón, como punto de contacto que puede ser un foco de infección, ¿sí? Entonces, tenemos que establecer cuál es esa zona, dónde lo vamos a sentar y tener en cuenta que hay unos riesgos que venimos normalmente manejando y que no van a poder parar. Es decir, tenemos que seguir haciendo las pausas activas. El hecho de que paremos a media jornada no significa que me tenga que quitar el tapabocas, no significa que tenga que desinfectarme o ir a lavar las manos. Hacemos los estiramientos, guardando los 2 metros de distancia y seguimos trabajando normal, ¿sí? Solo garantizar que se hace una parada para que se puedan realizar la gestión de esos riesgos biomecánicos y entonces todos sanos pero con dolor lumbar, todos sanos pero con una afectación en las manos. Tenemos que seguir haciendo las pausas activas.
También hay un tema de salud mental que se debe garantizar, los hábitos de vida saludable con los trabajadores. Bueno, y en todo caso, hacer el seguimiento a la temperatura y a esos síntomas de gripa que pueden dar luz a que pueda ser COVID. En esta temporada tenemos picos de algunas gripas también. Entonces, ¿cómo diferenciar qué es y qué no es? Pues resulta que no hay manera de diferenciarlo. Si la persona tiene síntomas de gripa, congestión nasal, malestar, de pronto no le da fiebre, pero con el solo hecho de que sea un tema de secreción nasal, ahí también es un síntoma para que nos podamos quedar en casa, o nos tenemos que quedar en casa. Y hacerle el seguimiento para ver qué otros síntomas puede tener y podamos tomar la decisión. Igual se avisa a la EPS para que podamos garantizar una adecuada información de acuerdo a esta norma. Hemos hecho desde el comienzo algún tipo de protocolo en el cual había desinfección, en el cual habían cosas mínimas, pero hoy por ley ya tenemos que llevarlo a este nivel de ser estricto para que sea efectivo. Entonces, aquellos trabajadores que puedan tener medio de transporte individual, es decir, que tienen moto, que tienen cicla, que viven cerca, pues llegarán a la hora que podrá ser, que está establecido hasta el momento. Pero aquellas personas que necesariamente deben desplazarse en transporte masivo, pues me imagino, no sé si a algunos les ha pasado, les habrán pedido la carta para poderse movilizar. Y pues en esa carta establece si es de la construcción o es del sector manufactura. Esa organización laboral pues también tiene que ver con la interacción de los tiempos de alimentación. El almuerzo pues se podrá tomar entre las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Eso ya será un manejo que les den acá de manera interna. ¿Cuáles son las personas que salen al mediodía? A las 2:30, quiénes saldrán a la 1, quiénes saldrán a la 1:30. Pero digamos que el criterio más importante es el que se queden de 2 metros de distancia. Eso en cuanto al tema de los alimentos, también va lavada de manos, con jabón y toallas desechables, nos tenemos que retirar el tapabocas, no nos podemos poner el mismo tapabocas, es decir que cuando nos vayamos a dirigir a tomar los alimentos, tenemos que retirarnos el tapabocas, disponerlo en el contenedor, tomar los alimentos y luego ponernos uno nuevo, no podemos tener ese que teníamos en la mañana. Antes y después del almuerzo, entonces tenemos que lavarnos las manos. Al finalizar el consumo de alimentos, nos lavamos la mano nuevamente. Y no debemos compartir utensilios de comida. O llevamos los nuestros de la casa o comemos con desechables. Pero no podemos compartir, así sea que se laven, tenedores, cucharas, de los cuales se disponen ahí en la organización. Las medidas locativas, entonces, las canecas tienen que estar con tapa, en especial estos que tienen los elementos de bioseguridad, deben tener tapa y la tapa debe ser de pedal, no es para yo levantar con la mano. Que se garantice también el aislamiento de mi casco, de que si voy en moto, mi casco, mi maleta, o sea, si es el casillero, pues que todo esto pueda caber en el casillero. Pero se tienen que garantizar esas zonas para que puedan los trabajadores guardar sus cosas que traen de la calle. ¿Sí? Y por último, nos habla de las herramientas de trabajo que yo me adelanté allá en el primer capítulo, donde pues terminadas las labores se tienen que desinfectar elementos de protección y desinfectar las herramientas con que trabajé y desinfectar los paneles de las máquinas con que trabajé. Luego viene la interacción con los visitantes. Entonces nosotros tenemos visitantes
o ya sea que nos lleven insumos, algún tipo de materia prima, o, o que los clientes vayan a retirar su producto terminado. Entonces, en esos visitantes debemos garantizar que ellos usen tapabocas. Es decir, pues normalmente todo el mundo anda con tapabocas para todo lado, pero que no sea tan obvio y que no se nos pase la recomendación para esa persona que va a ir a visitarnos, sea proveedor, sea cliente. Tiene que tener tapabocas y ojalá tenga monogafas también, ¿sí? La idea es que ellos también se desinfecten zapatos al entrar, así como nosotros los desinfectamos al momento de iniciar labores. Deben lavarse las manos o desinfectarse si las traen limpias. No le voy a pasar el gel el alcohol glicerinado a un proveedor o a un cliente que venga con las manos negras de mugre. Tiene que pasar primero a lavárselas con jabón o debo disponer una, un baldecito con agua, aunque sea, y allí con el jabón y que se lave allí las manos para que suelte el mugre grueso y luego viene el alcohol para acabar la desinfección, ¿sí? No le voy a echar desinfectante, alcohol glicerinado a unas manos llenas de grasa, llenas de mugre, ¿sí? Se le explica que debe garantizar el distanciamiento social de 2 metros, ¿sí? El distanciamiento físico. Si es el caso que debamos recibir un paquete, ese paquete se debe desinfectar. Resulta que yo les hablo de la resolución 0666, pero adicional salió la resolución 0675, que habla solo del sector manufactura. Y es que en el sector manufactura, pues el tema de los paquetes y el tema de los insumos, pues es un poco más estricto, más rígido. Nos van a venir paquetes. Esos paquetes debemos ubicarlos en una zona donde allí se desinfecte. Se les pasa un trapito con alcohol a todo lo que pueda ingresar como producto de la calle. No necesariamente tiene que ser el trapito, porque si es una cantidad de insumo grande, pues entonces con el aspersor de esa fumigadora, allí yo echo el alcohol y aspersamos en esos productos grandes antes de que ingrese a la planta, ¿cierto? Los productos pequeños, los empaques pequeños, entonces les voy a hacer con el trapito, ¿sí? Todo depende ya de la practicidad de cómo ustedes lo quieran hacer, pero la idea es que todos los paquetes se desinfecten, ¿sí? Se desinfecten ahí, que haya una zona sucia, ustedes llegan, instalan ahí, con guantes, tapabocas y gafas, empiezan a desinfectar los paquetes que le lleguen y los dejamos o los metemos a donde vayan a disponerse de una vez, pero garantizar que se desinfecten todo lo que entre a la planta, ¿cierto? Ahora bien, los paquetes como sobres, no se puede desinfectar, no le puedo echar alcohol a un paquete donde viene una carta y viene papel. Y es más, cuando entregan insumos o reciben producto, ahí existen documentos que dejan el recibo por escrito. Entonces, al manipular estos documentos, no es necesario que me ponga guantes, pero sí tengo que estar muy concentrado que cuando esté manipulando estos paquetes o esos documentos, no me lleve la mano a la cara, ¿sí? No voy a tener la careta de protección respiratoria para venir a recibir un paquete. Me puedo colocar un tapabocas y hacer todo el trámite de recibo de mercancías o entrega de mercancías, como se quiera. Pero sí debo estar muy concentrado en que si estoy manipulando paquetes, estoy manipulando documentos, yo lo saco si es un sobre cerrado, lo saco el sobre a la basura y el documento, ojalá dejémoslo quieto en un lugar durante 24 horas. Ya se sabe o nos han comentado que después de 24 horas el virus no está presente en el papel. Ahora ustedes dispongan cuál es ese lugar para que no se vayan a dañar, no se vayan a deteriorar, no se vayan a perder, ¿cierto? Y los paquetes, pues como son insumos, antes de que entren, sí los desinfecto, les paso el trapito, así sean cajas, pues le paso el trapito con alcohol y listo, queda desinfectado si pueden ingresar.
Y obviamente la persona que recibe, desinfecta, pudiera ser Carlos, recibe, desinfecta y firma, tan pronto termine esa labor, de una vez, lavado de manos y desinfección. Lavado de manos y desinfección cuando se esté manipulando cualquier cosa que venga de la calle. ¿Listo? Cuando una persona tiene que ir a instalar, o no sé si en este momento se les presente que tenga que ir hasta donde un cliente, pues allí ustedes tienen que garantizar que el cliente les va a hacer lo mismo que ustedes hacen al ingresar a la planta. Entonces, llevar su tapabocas, llevar sus gafas, llevarse un parcito de guantes. Cuando vayan a entrar, pues muy probablemente les van a decir, venga, se lava las manos, pero pues normal, ustedes se lavaron las manos con agua y jabón y garantizan que al menos esté 30 segundos lavándose. ¿Listo? Eso cuando ustedes tengan que ir donde un cliente. Y ese va a ser el manejo que se le va a dar cuando se interactúe con visitantes. Hay recomendaciones que nos explica este protocolo también de los desplazamientos desde hacia el lugar del trabajo. Entonces, por allá arriba nos decía, es obligatorio el uso de tapabocas para medios de transporte masivo. Entonces, a usted no lo van a dejar montar en el bus, en el SITP o en el Transmilenio si no tiene puesto el tapabocas. Y que en lo posible utilice guantes. Pero si usted se sube, coge la baranda y se queda allí quieto, no se pasa las manos por los ojos ni por el tapabocas, ni se toca nada más estando en el trayecto. Usted se baja del bus y si carga gel antibacterial, se desinfectó de una vez de lo que pudo haber agarrado en el bus y sigue su trayecto hasta la casa. La idea es que se garantice una distancia mínima de 1 metro entre los pasajeros del bus, que es lo que están promocionando y están promoviendo para el uso del Transmilenio o de cualquier bus. Están selladas algunas, he visto algunos buses que tienen selladas algunas sillas, solo permiten por cada línea, una persona por cada línea, pero en lo posible tratar de buscar otros medios de transporte, como la bicicleta, la moto, si se tiene la capacidad de venir con alguien en el carro, pues se puede hacer, ¿sí? Esas recomendaciones cuando haga desplazamientos desde hacia el lugar del trabajo. Cuando ya esté en la casa, estamos hablando de un fin de semana, ¿cierto? O independientemente de cualquier día. También nos da recomendaciones de qué debemos tener cuando vayamos a salir de la vivienda. Entonces debemos tener indicaciones de la autoridad local. No podemos andar en parejas o más personas, ¿no? En la calle solo debe haber una persona por familia. Solo van a visitarse lugares estrictamente necesarios, es decir, o el mercado, o el banco, o alguna cosa específica muy necesaria. Solo lo deben hacer adultos para hacer esas compras. La recomendación es restringir visitas a familiares, o que usted las haga, o que se las hagan a su casa. No saludar con besos y abrazos y utilizar el tapabocas no solamente en el transporte, sino en cualquier lado donde haya afluencia masiva de personas. Cuando esté en la casa, cuando vaya a regresar a la casa, pues tratar de utilizar la bicicleta, la motocicleta. Voy a llegar a mi casa y tengo que retirarme los zapatos a la entrada, no entrar con los zapatos puestos, a menos que los desinfecte. Si tengo un tapete impregnado en agua y jabón o impregnado en agua de hipoclorito, ¿sí? Entonces yo los desinfecto, los seco y puedo entrar con esos zapatos. Si no, los dejo afuera y tengo que ponerme otro calzado, ya sean las chancletas o algún tipo de calzado para estar en casa. Mi ropa con la que vengo del transporte público debe pasar de una vez a la zona de lavado. O sea que yo la acumule en una canequita o que de una vez la meta a lavar, ¿sí? Y la persona debe pasar a la ducha y lavarse con agua y jabón, ¿sí? Nos recomiendan solamente agua y jabón para lavado de ropa, no necesariamente tiene que ser con hipoclorito, ni con alcohol, ni nada desinfectante. Solo el agua y el jabón rompe
rompe la membrana lípida que tiene el virus y lo desintegra. Y debo mantener mi casa ventilada, a las ventanas abiertas para que fluya el aire, desinfectar regularmente la superficie, los pisos, la cocina, los baños, las mesas, todo donde yo esté trabajando, debo desinfectarlo regularmente. Y si hay alguien que tenga síntomas de gripa, pues utilizar el tapabocas, ¿cierto? Esas son las recomendaciones que yo debo tener al salir de casa, al regresar a casa y cuando estoy en casa. Nos indican que qué debemos hacer cuando tenemos en nuestra vivienda una persona conviviendo con el alto riesgo que les comenté. Es decir, si tenemos una persona que es mayor de 60 años, o es fumadora, o tiene enfermedad persistente como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, accidente cerebrovascular, eh, enfermedad pulmonar obstructiva, una mala nutrición, sea por obesidad o desnutrición. Entonces, no nos dice que es que debemos estar en casa también, no podemos ir a trabajar. Simplemente nos establecen que pues debemos mantener la distancia con esta persona, porque nosotros somos lo que potencialmente podemos llevar el virus. Debemos usar tapabocas en casa, aumentar la ventilación, aumentar el lavado y desinfección. Ojalá asignar un baño si es el caso para esa persona, que esa persona sola. Debemos lavar con regularidad las fundas, sábanas y toallas y utilizar guantes cuando se manipula la ropa que, que se lleva a a la lavadora. Evitar sacudir la ropa que llevamos de trabajo y esa ropa pues tiene que llegar de una vez al lavado, que es la ropa de trabajo, ¿sí? Una cosa es la ropa de calle, yo la puedo ir acumulando para pues cuando tenga la carga de la lavadora poderla llevar ya a lavar. Y la otra es la ropa de calle que definitivamente, perdón, la otra es la ropa de trabajo que definitivamente sí la debo lavar todos los días, o al menos tener varias y no repetirme la ropa de trabajo. Esto en cuanto a lo que debo tener en caso de que una persona con la que conviva tenga un alto riesgo. Y ya para cerrar, ¿qué hacer si alguien tiene síntomas asociados a COVID? Entonces lo que estamos hablando, empezamos a hablar hace un rato por allá, entonces resulta que un trabajador empieza con tos, tiene fiebre, dolor muscular, dificultad respiratoria, tiene todas estas y adicional tiene síntomas de resfriado. Entonces vamos a comunicar a la gerencia, vamos a informarle esta condición. Si estamos si estamos en la empresa, tenemos que ir a ese lugar que se asignó como la zona de aislamiento. Entonces, tenemos que tener ese lugar reservado para que solo allí se siente esta persona y nadie más, no sea una parte donde estén transitando las demás personas. Tiene que ser un aislamiento, ¿cierto? Resulta que la norma también nos dice que debemos tener una base de datos para informarle a la Secretaría de Salud en el caso de que esa persona sospechosa pase a confirmado COVID, tenemos que informarle cuáles han sido los lugares y las personas con que la persona infectada tuvo contacto durante los últimos 14 días. ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que vayamos haciendo una como una especie de bitácora de cada uno y todos los días escribirle qué hizo en el día y con quién estuvo relacionado en el día, porque esas personas van a ser sospechosas de COVID y esas personas con quien tuvo contacto entrarán a un aislamiento preventivo. Entonces, nos van a pedir la Secretaría de Salud, nos va a pedir el listado del contacto y los lugares donde el trabajador que le estamos confirmando o que le estamos dando que fue sospechoso y que salió confirmado, nos va a pedir esa base de datos. ¿Con quién estuvo durante los últimos 14 días? Entonces, la recomendación es esa, que vayamos haciendo la bitácora porque nos va a quedar después muy difícil ponernos a recordar con quién hablamos y con quién estuvimos 14 días atrás. ¿Listo?
Boomerang va a reportar a la EPS y a la Secretaría de Salud el caso y allí nos van a establecer qué debemos hacer, si lo mandamos a la casa o se va para un centro médico, ¿sí? Si el trabajador se encuentra en casa y presenta estos síntomas, está en casa en teletrabajo o está en casa porque antes de salir le dieron los síntomas, entonces él va a llamar a su EPS y va a llamar a la Secretaría de Salud para informarle este tema. Se deberán limpiar los lugares y todos los herramientas que él tuvo contacto de manera preventiva con alcohol al 70%, los pisos, los baños, todo se incrementará la desinfección por ese caso probable. Y entonces allí es donde se establece el seguimiento a ese trabajador, porque resulta que lo estamos enviando a casa o lo estamos enviando a un centro médico por una sospecha. Cuando ya la persona da positivo, entonces viene el envío de la lista y entonces tenemos que establecer si el COVID fue de origen laboral o fue de origen común, si eso lo determina solamente la ARL y por eso tenemos que avisarle a la ARL. Cuando tengamos un sospechoso, le avisamos de manera preventiva también a la ARL. Sin embargo, esto no es que estemos reportándolo ya como un accidente de trabajo. Simplemente le damos un aviso a través de un correo que tenemos un caso sospechoso. En el evento en que resulte positivo, ahí sí se determina el nexo causal. No sería un nexo causal si la persona se establece que no tenía con contacto al público, por ejemplo. Todo eso es un tema de análisis de la ARL para no ahondar en ese tema. Y el reportar en Corona App. Entonces, la idea es que también día a día reportemos en Corona App el estado de salud para que podamos tener ese cumplimiento legal, que todos tengamos instalados el Corona App en nuestros celulares. De pronto el día de mañana nos hacen mostrar en una visita que los trabajadores lo tienen instalado. No sé hasta qué punto del detalle pueda llegar un inspector a revisar eso, pero puede ser. Y como plan de comunicaciones, pues entonces todos tenemos que tener claro cuál es el teléfono a que tenemos que avisar en caso de un posible contagio o de un caso sospechoso, capacitaciones al respecto, información a través de folletos, a través del WhatsApp, y el protocolo pues va a quedar ahí disponible para ustedes también. Entonces, pues esta es la información que quería traerles. Espero haya quedado lo más clara posible.